tener acceso. El mío Sí. en cualquier rato se atreve a sacar. Sí. Acá, los conjuntos se pueden representar dentro de figuras geométricas, generalmente círculos u óvalos, pero también cuadrados, triángulos. Tenemos aquí dos óvalos, así que estamos representando dos conjuntos, un conjunto A, un conjunto B. Todo el área dentro del conjunto es el área donde están sus elementos. Entonces tengo aquí dos conjuntos, pero noto que hay un área que le pertenece a los dos. Esta área le pertenece al primer conjunto y también le pertenece al conjunto que está en la derecha. Es una área que está entre los dos, una sección entre los dos. Se llama intersección. Y en esa intersección es donde están elementos que le pertenecen a un conjunto y también al otro conjunto. Conjunto B. Noten el lado azul, significa que ahí hay elementos que solamente son de A, esta parte azul. Fíjense que la frontera de B está aquí. Y fuera de ahí es que está pintado de azul. Representan los elementos que son de A. En el caso derecho, la parte que está de verde, fíjense que está fuera de la frontera de A. Son elementos que son solamente de B. Entonces, en la parte que es común a los dos, en la intersección, entonces están los elementos que son tanto de A como de B. Son de A y de B. Verde, solamente elementos de B, sin A. Y en la parte amarilla, elementos de A y de B. Volvamos acá. Si voy a hacer una suma de estos elementos, vamos a suponer que yo vaya a sumar, si voy a reunir A unión B, entonces el conjunto A unión B, yo voy a reunir los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Lo primero que tengo que preguntarme es si hay elementos comunes entre el conjunto A y el conjunto B. Porque si hay elementos comunes, su gráfica tendrá esta forma. Ambos conjuntos se van a... Pero si no tienen elementos comunes, entonces su gráfica será más bien así. No tendrán una zona común porque no tienen elementos comunes. Punto B. ¿Tienen o no tienen elementos en común? Si son disjuntos o si no son disjuntos. Tengo A, 6, 7 y 8 y tengo a B, 3 y 4. No veo elementos que sean de A y también de B para hacer su representación. A unión B. Punto. Para hallar la unión de dos conjuntos, se escribe el primer conjunto, todos sus elementos, y luego se le agregan los elementos del segundo conjunto que no estén en el primero, para no repetir elementos. Porque por definición habíamos dicho que un conjunto es una colección de elementos diferentes que tienen alguna característica en común. Procedemos, si vamos a reunir los elementos del conjunto A, lo vamos a reunir o unir con los elementos del conjunto B, colocamos los elementos del primer conjunto, en este caso A, 6, 7 y 8, elementos del conjunto B que no estén incluidos en A. El 3, vemos que aquí no está, pues sí podemos colocarlo. Si hubiera un 3 ahí, entonces el 3 no va. El 4, verificamos, no hay 4 aquí, pues entonces también va. No se pueden repetir. No se pueden repetir. Entonces ya agregamos todos los números que teníamos que agregar, pues este es el resultado de la unión. Si el sombreado representa la unión de los conjuntos, entonces tendríamos de A y también tomamos todos los elementos de B. Entonces aquí tenemos
y el conjunto B. Y este sombreado de la gráfica me indica que yo reuní, que yo tomé todos los elementos del conjunto A con el sombreado rojo y todos los elementos del conjunto B. Y entonces esa gráfica me representa A unión B, que van a ser, que son 6, 7 y 8, y los elementos de B, que son 3 y 4. Entonces aquí tendríamos 6, 7 y 8, que son los elementos de A. Y 3 y 4, que son los elementos de B. Y el sombreado rojo indica que lo tomamos a todos. Tomamos 6, 7 y 8 y también tomamos 3 y 4. Si en lugar de hacer la unión de conjunto, herencia de conjunto, ya terminamos con la unión de conjunto. Esa es mi gráfica. Y este es mi resultado. 6, 7, 8, 3, 4. Ahora yo me voy a ir a otro supuesto. Y yo voy a suponer ahora que en lugar de la unión de esos conjuntos, yo quiero hallar la diferencia. Pues para hallar la diferencia entre dos conjuntos, se escriben los elementos del primer conjunto, eliminando de él cualquier elemento que pertenezca al segundo conjunto. Porque eso es lo que dice la expresión. Elementos de A sin elementos de B. En nuestro caso, teníamos que A era 6, 7 y 8 y 4. Si en A hubiera un 3, yo lo sacara. Porque son los elementos de A sin los elementos de B. Si en A hubiera un 4, también lo sacara. Y dejara solamente los que quedaran. Pero como ese no es el caso, como en A no hay ningún elemento de B, como resultado para esta operación va a quedar, porque me dijeron que sacara de A cualquier elemento de B y que escribiera los elementos que quedaron. Ahora bien, como a A no se le sacó nada, porque A no tenía nada de B, y entonces no tuvo que entregar nada, se quedó con todo lo que tenía. Decía que a A le quitaron los elementos de B. Ahora, como A no tenía elementos de B, ¿qué le quitaron? Nada, porque no tenía. Y si tú tienes 5, y te quitan nada, ¿qué te queda? Los mismos 5 que tenía. Y si A tenía los elementos 6, 7 y 8, pero no le quitaron nada, porque le iban a quitar lo que tuviera de B, pero ya no tenía nada de B, así que no le quitaron nada, pues se quedó con lo mismo que tenía, 6, 7 y 8. Menos B. Nosotros restamos a P menos B. Es el resultado. A los elementos del conjunto P le sacamos los elementos del conjunto B. El resultado sería, por así decirlo, el conjunto A, para abreviarlo. Sí, correcto. Y si en vez de P menos B restamos M P. Entonces, El resultado sería paréntesis 1, 2, 5 y cierra paréntesis. correcto. ¿Y cómo organizaste la información para llegar a esa conclusión?
M menos P, como estaba primero. M Sí. menos P ahora sería, el resultado sería 1, 2, 5, 6, 7, 8 y cerramos paréntesis. Se llega a esta conclusión Y, ya que 6, 7 y 8 quedarían, porque lo que deben quedar son los elementos de M una vez que le hayan sacado los elementos de P. 6, 7 y 8, según lo que yo entendí de una explicación que pude ver, se unen los números que quedan de ambos lados. Y no me equivoco. Tú Pero estás aplicando las reglas para la diferencia, para hallar la diferencia, que te sí, dice que escriba los elementos del primer conjunto, sacando cualquier elemento que sea del segundo conjunto. sí. Vamos a ver eso entonces. Vamos a escribir los elementos del primer conjunto. Vamos a escribir los elementos de M. Y de ahí tengo que sacar, De ahí tendría que sacar a 3 elementos de P. a los elementos Entonces, 3 y 4, que son los que se encuentran. Ok, entonces, vamos a ver. En P yo tengo a 3. Hoy sí. Está aquí en M. Entonces, Sí. asombrarlo así. Entonces, tengo que eliminar al 3. El 4 es de P y está en M. Tengo que eliminarlo de ahí también. El 6 es de P, pero en M hay un 6. No, Pues no hay que sacar nada. El 7, en M hay un 7. no, Pues no hay que sacar nada. Y el 8, en M hay un 8. tampoco. Pues ya saqué todo lo que tenía que sacar. Y entonces, después de que a M le saqué los elementos que tenía que eran de P, ¿qué me quedó? Me quedó 1, 2 y 5. Y 5. Y eso es, ese es el resultado de que a M le sacaran los elementos que tenía de P. A M le sacaron los elementos que tenía de P. Los elementos que me quedan tienen que ser de M. Porque si algo queda, tiene que ser de M, porque a M que le están sacando. Y de donde están sacando es que puede o quedar vacío o quedar algo. En este caso quedó algo. ¿Y qué pasaría si yo resto entonces R menos B? Menos B. Conjunto R menos conjunto B. ¿Qué significa esa expresión? Lo que están en B, que no pueden estar en R, que hay que sacarlo. Correcto. Y si tú haces eso, ¿qué te quedaría? Déjenme analizarlo. Bien. 2, 1 y 4. El 2, el 1 y el 4. Quedarían. Pero el 4 está en Ok. B. El 4 está en B. Quedaría, profesor, 2, 1 y 5. 2, 1 y 5. Ok. Confundí con el 5, Porque pues. B tiene dos elementos, 3 y 4. Y hay que sacarlo de R. Entonces, escribo a R. Vamos a ver. Me dice que saque de R los elementos de B. Ya yo tengo a R. Ahora tengo que sacar los elementos de B. Vengo a B. B tiene un 3. Hay que sacarlo si está aquí. Míralo aquí. Lo saqué. Y B tiene un 4. También está aquí. Lo saqué también.
Ya B no tiene más elementos, ya no hay que sacar a más nadie. ¿Qué me quedó? 2, 1 y 5. Me quedaron los elementos de R sin los elementos de B. Esos son elementos solo de R. 2, 1 y 5. Sí. Esto viene siendo, si hacemos una gráfica con eso, esa gráfica viene quedando A sin B. Si dibujáramos eso, tienen que cruzarse. Y los elementos comunes, punto es que B está dentro de R. Entonces, no es ese gráfico el que va. Porque B, 3 y 4 está dentro de R. Entonces, tengo que hacer mi conjunto universo a R. Y dentro de R, tengo que hacer a B. Vamos a ponerlo como un triángulo. Que son los elementos 3 y 4. Y todo el óvalo me representa al conjunto R. Que son los elementos 3 y 4, pero ya están ahí adentro. Y los elementos 2, 1 y 5. Para representar R sin B, entonces yo tendría que sombrear solamente a R. Yo tendría que sombrear solamente fuera de B, porque a B lo eliminé. Ese gráfico ahí es para cuando uno va a eliminar un conjunto. Yo estoy graficando la operación de R menos B. Sí. El sombrero amarillo me representa los elementos de R, pero yo le quité a B, que está representado ahí por el triángulo. Hallar a R, B. Pero el complemento. Algunos le ponen la comita y otros le ponen una C para indicar complemento. Ahora, ¿qué es complemento? El complemento de un conjunto son todos los elementos que pertenecen al conjunto universo y no pertenecen a ese conjunto. Como este conjunto que tenemos aquí adentro es el conjunto R menos B, ¿cuáles le pertenecen al universo que no le pertenecen a ese conjunto? Los que están aquí sin sombrear, este y este. Así que el complemento, si fuéramos a sombrearlo, entonces el complemento, imaginémonos que lo sombreemos de rojo, entonces el complemento sería... El 3 y 4. No solamente ese, porque el complemento sería los elementos que le pertenecen al universo, que no le pertenecen al conjunto. Y como lo amarillo era lo único que pertenecía a R-B, pues todo lo que no es amarillo es su complemento. Ese sería el complemento. Ese sería R-B. Esa es la gráfica, la que está en rojo. Entonces sería R-B, lo que está en amarillo. Lo que le pertenece al universo que no le pertenece a él. Porque el complemento de un conjunto es igual al universo menos ese conjunto. Al universo le quito ese conjunto. Así se obtiene el complemento de un conjunto. Así que si yo quiero hallar el complemento de un conjunto M, el complemento de M, para hallarlo solamente tengo que al conjunto universo restarle el conjunto M. Y así encuentro su complemento. Porque así son
los elementos que están en el universo sin los que están en ese conjunto. ¿Cuál sería, por ejemplo, el complemento del conjunto F? Complemento del conjunto F. ¿Cuál sería? Al conjunto universo. ¿Cuál es el conjunto universo? Los números del 1 al 10. Al conjunto universo le vamos a quitar los elementos de M. ¿Y cuáles son los elementos de M? 1, 2, 3, 4 y 5. Y si de los números del 1 al 10 quitamos los números del 1 al 5, ¿qué quedan? Perdón. De 6 al 10. F. De 6 al 10, profesor. F queda. Como es el complemento de F, va a ser igual al conjunto universo menos F. Entonces, los elementos del conjunto universo son los números del 1 al 10. Y a eso tenemos que quitarle a F, que son los elementos del 6 al 10. ¿Qué va a quedar entonces? No, yo no tengo que repetir. Usted tiene que observar. Queda 1, 2, 3, 4 y 5. No, es que... Queremos hallar el complemento del conjunto F. Y sabemos que para hallar el complemento de un conjunto, se le resta al conjunto universo, se le resta los elementos de ese conjunto. Ahora, ¿quién es mi conjunto universo? Los números del 1 al 5 lo van a quedar. Al 10. Entonces, Sí. ¿y cuáles son los elementos que yo tengo que quitar de ahí? Los elementos de F, que son los del 6 al 10. Del Y si los números que yo quito, los del 6 al 10, ¿qué me quedan? 1, 2, 3, 4 y 5 le queda, profesor. Entonces, los del 1 al 5 van a quedar. Del 1 al 5. Entonces, esos son el complemento de F. Los números del 1 al 5. Que también podemos decir que M es complemento de F. ¿Lo ven? Porque M tiene los números del 1 al 5. Y también R es complemento de F, porque tiene los mismos números, aunque estén en orden diferente.